Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Es el día 48 del aislamiento social preventivo y obligatorio, miércoles 6 de mayo. Es un nuevo capítulo de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempos de coronavirus. Todo un desafío, la verdad. Yo soy Matías Baldo. Del otro lado está, como siempre, Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? En esta linda rutina que es Aislados, y decías aislamiento social preventivo y obligatorio, y empieza a sonar cada vez más fuerte el rumor de que va a ser ya un aislamiento administrado, un aislamiento flexible. Obviamente, rumores que suelen aparecer justo en la previa de un nuevo cierre de estas etapas, ¿no? De estas fases que le van poniendo al aislamiento y que después muchas veces o no concuerdan con lo que realmente se decide o es a medias. Veremos qué sucede esta vez. Sabemos que quedan un par de días y que habrá novedades sobre este aislamiento. Por lo pronto, seguimos con Aislados. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio de este podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio de podcast que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BWB y así tener otra opción para escucharlo en formato video, para tenerlo en la tele, en el celu, una tablet. Bueno, también está disponible en YouTube, así que suscríbanse y no se pierdan ninguno de los episodios de Aislados. Mati, empieza una semana, días de definición, pero que no sabemos cuándo va a terminar. Es la incógnita permanente. El horizonte sigue difuso y no hay novedades, aunque sí empiezan a haber novedades en Europa. Me llama la atención el contraste entre los rumores que tenemos, las diferentes versiones que hay en los programas, por ejemplo, de televisión, en los medios periodísticos, y la frase de Alberto Fernández, del presidente de hoy, que dijo: salir ya de la cuarentena sería llevar a la muerte a miles de argentinos. Veremos finalmente qué decisión se toma. Mientras tanto, en Europa, Javi, lo que hablamos en uno de los últimos episodios, se empieza a volver a una normalidad aparente en el deporte, y hoy lo vimos a Lionel Messi de guantes y barbijo yendo a hacerse los estudios para volver a entrenar en el Barcelona, así que se va poniendo de a poquito la maquinaria en marcha en Europa. Sí, un Messi que llegó sin barbijo, más allá de que está establecido el uso del barbijo, del cubreboca y del tapaboca, como cada uno le quiera decir. En España se marcó mucho estos días que no es obligatorio para manejar, por una cuestión de que es, no sé si lo viste en la calle acá, que la gente maneja con el barbijo, y eso sí, en principio influye de manera, digamos, de mala manera, en lo que es visibilidad y, o sea, todo lo que es tener los sentidos a disposición del manejo. Por eso sí, Messi llegó sin cubreboca, pero 2 minutos después a ir a hacerse el control médico, los test del coronavirus, que básicamente se fueron a hacer hoy, más allá de lo que es la puesta a punto, ya apareció con guantes, apareció ya con el barbijo, y un Messi que, cuando uno ve a Messi, Mati, parece que vuelve el fútbol. Esa sensación, ¿no? De que empiezan a aparecer, hoy leía mucho en redes, no solo con Messi, con algunos jugadores del Real Madrid, que se acercaban a la ciudad deportiva del Real Madrid, que está en las afueras de la capital española, y los mismos fanáticos del Real Madrid decían: los veo caminando, aunque estén en barbijo, y siento que me vuelve el deporte, vuelve la pasión. Además, en un escenario en el que hace pocas semanas lo veíamos a un nivel prácticamente apocalíptico, de repente esta normalidad, lo que veníamos marcando, Javi, en muchos de los episodios de Aislados, el deporte como sinónimo de normalidad. Ver a Messi hoy de vuelta en acción, que de hecho le dedicamos un capítulo porque no sabíamos nada más allá de lo que él transmitía por sus redes sociales. Bueno, esta reflexión de la gente del Real Madrid en cuanto a los jugadores, sus jugadores, y empezar a recuperar, aunque sea, diferentes muestras de normalidad. Veremos hasta cuándo se puede proyectar esto, pero decías, hay novedades en Europa, y una de las grandes novedades del último tiempo del fútbol europeo, un fútbol en recesión, una economía en recesión a nivel mundial, es que el Newcastle, aquel equipo mítico inglés, tendrá nuevos dueños. Sí, y sorprende. A ver, el cómo, Mati, es sorprendente por todos lados. Empecemos, como se dice, ¿no? Empecemos por el principio, Mati. Estamos en cuarentena, se habla de recesión mundial en cuanto a que el fútbol europeo se empezarían a caer algunos elefantes y empezaría a costar más que los equipos larguen algunos euros para lo que va a ser el próximo mercado de pases. El petróleo cae a sus mínimos históricos, se derrumba el petróleo por cuestiones políticas, económicas y hasta motivados por el coronavirus.
Y de repente aparece Mati en Newcastle, aparece un príncipe árabe, que no es cualquier príncipe árabe. Básicamente estamos hablando de el sucesor, el príncipe heredero de Arabia Saudita, dispuesto a poner un número que algunos lo acercan a los 300 millones de libras, algo así como 380 millones de dólares, más o menos, que en este momento mucho no cambia, pero básicamente lo que sería es una fuerte inversión de Arabia Saudita en el fútbol, la llegada finalmente con todas las letras de Arabia Saudita al fútbol, más allá de algunos acuerdos que ya tiene por afuera, y una cuestión central, el Oriente Medio, ya motivado por las inversiones de Qatar, de Bahrein y demás, suma un nuevo jugador, y en este caso sería el príncipe árabe, a un Newcastle que por ahora, una liga que todavía sigue en pie a la espera de definiciones, está 13º en la Premier League, lejos obviamente. Si el segundo está lejos del Liverpool, ¿qué le quedará al 13º? Y un Newcastle además que, vos recordás, Mati, la época de Alan Shearer y compañía, recién fue subcampeón en esa época, lo que fue 95, 96, 97, 97, y no consigue un título de la liga inglesa hace casi 100 años. Hay que remontarse a la 1926-1927 para el cuarto título y el último del Newcastle. Una inversión que me hace acordar en algunas cuestiones, habrá que ver después cómo es el desembarco final, Mati, a la de Manchester City. Casi como llegando a darle un poco de historia o a renovar la historia del equipo, o a la del PSG mismo, ¿no? Crear un grande desde la nada, más allá de la historia del Newcastle, ponerlo en la mesa, sentarlo en la mesa de los poderosos. Es increíble, Javi, este contraste que vos señalabas, porque en un 2020 que viene dándonos cachetadas permanentemente, el gobierno, bueno, en este caso árabe, intentará, ¿sí?, revivir a un club que en realidad sigue jugando en Premier, pero bueno, a nivel competitivo estar dentro de los más importantes de Europa, mientras el petróleo alcanzó una cifra negativa de $37, es decir, estaba en menos $37. Increíble para lo que es el petróleo. Bueno, tiene muchas explicaciones mucho más técnicas que no vamos a ahondar, pero son como dos mundos paralelos, ¿no? Esto que vos decías, en mínimos históricos el petróleo, y sin embargo sale Arabia Saudita, este príncipe que es bastante polémico y que ahora estaremos conociendo un poco su historia, Mohammed bin Salman. 34 años tiene recién, pero digo, esto de recibir cifras millonarias y bueno, de repente usar un poco el fútbol como propaganda, como publicidad, como una manera de lavar la cara de un príncipe, de un gobierno que está cuestionado y que tiene, la verdad, 1000 aristas que son polémicas. Después podemos también discutir la ética de permitir que estos fondos, que no sabemos bien de dónde surgen o cómo surgen, o incluso las acciones de estos gobiernos, permitir que se metan en el fútbol. Pero sí veo muchos paralelismos con lo que vos señalabas del Manchester City, del PSG, del Málaga, del Almería, bueno, equipos que han sido patrocinados con plata de este territorio, bueno, algunos de Qatar, otros ahora de Arabia Saudita, pero sí con este denominador común, los petrodólares. Sí, hay varios puntos de contacto con varios equipos, o sea, el dinero, los petrodólares que llegan muchas veces tuvieron buenos planes, buenos proyectos, algunos más largos que otros. La realidad es que más allá del elefante que es el PSG, cuando decimos elefante, en cuestión de una cantidad increíble de dólares, euros y demás puestos a disposición del equipo, que más allá de que domina la Liga de Francia, le costó hacer pie en Europa, pero hay experiencias buenas y malas también, Manti, porque tenemos a Qatar metiéndose en el PSG. Cuando se metió una parte de Qatar en Málaga, el Málaga está en segunda y estuvo suspendido para comprar. El mismo Manchester City, que se metió los gobiernos árabes también, de Emiratos y demás, y también se le complica ahora para fichar por algunos acuerdos por abajo que obviamente la UEFA no vio con buenos ojos. En este caso estamos ante el heredero al trono de Arabia, un gobierno, decías, con muchas críticas, ultraconservador. Todo este tema obviamente hay que tocarlo con muchas pinzas, todo lo que tiene que ver con el mundo árabe, porque es una cultura muy distinta,
y obviamente se ve con ojos de Occidente, pero de todas maneras sí, hay situaciones, hay causas, hay varios puntos que llaman la atención, prenden alarmas, y obviamente no sorprende, Mati, si uno veía Sky News estos días o pasaba por algún medio inglés, que los mismos hinchas de Newcastle, más allá de que alguno te dirá, yo quiero la plata y no importa de dónde viene, algunos hinchas de Newcastle empezaron a moverse, empezaron a movilizarse de manera virtual, en este momento donde no puede haber presencia en el estadio, para estar en contra de esta compra, esta adquisición del 80% del club. Y además, no solo eso, sino que también organismos, Amnistía Internacional y varios organismos de derechos humanos, empezando a decir a la Premier League, ojo, si finalmente efectivizan esta compra que hasta el momento, Mati, sería por el 80% y estaría 99% acordada, pero falta lo que hay de la Premier League y no parece sencillo que aprueben al príncipe. Obviamente que los petrodólares pueden cambiar un poco la opinión. Hay dos temas, Javi, que me parecen trascendentales, troncales de esta discusión. Vos mencionabas al Málaga. El Málaga fue un equipo que con Manuel Pellegrini, con el técnico chileno que tuvo un paso acá por River y San Lorenzo, que fue el técnico de aquel Villarreal de Riquelme, llegó a los cuartos de final de Champions League en 2012-2013. El tema de estas inversiones es el día después, porque después deciden, bueno, nos vamos, vendemos todo, liquidamos todo y los clubes quedan desahuciados. Este es el caso, por ejemplo, del Málaga. PSG, Manchester City, mientras sigan llegando los dólares de los Emiratos, está todo bien. Ahora, el día que desde Emiratos bajen la palanca, corten el chorro y digan, bueno, basta, dejamos de gastar, ¿qué pasa con el club? ¿Qué va a pasar con el Newcastle el día de mañana si desde Arabia Saudita toman una decisión similar? Esto que vos señalabas como primer punto. El segundo, me parece que tiene que haber alguna cuestión, en algún momento nos tenemos que plantear que no todo vale. Hay casos en los que hay que poner un freno y decir, bueno, éticamente, ¿de dónde viene esta plata? Y esto es algo que pasa con el gobierno de Bin Salman, vamos a llamarlo MBS a partir de ahora, que encima es un personaje, más allá de ser un príncipe, es un personaje que ya es conocido a nivel mundial, no por buenas razones. Recordemos cuando fue el G20 acá en Argentina, fue una polémica importante su presencia. ¿Por qué? Porque tuvimos un caso de una crueldad absoluta en el que, por ejemplo, cito a la CIA, ¿sí?, en la que concluyó que asesinaron, el príncipe ordenó el asesinato de un periodista crítico con el régimen, que era Jamal Khashoggi, el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul. Es decir, adentro del consulado agarraron a un periodista y lo mataron a sangre fría. La verdad, bueno, a partir de esto, por eso lo que vos señalabas de Amnistía Internacional y de tantas otras organizaciones que están en contra de este gobierno, y vos lo ves y decís, y este tipo se va a meter en el fútbol y vamos a legitimar que un tipo que es un asesino, que está prácticamente comprobado que lo hizo, la verdad lo vamos a dejar que se meta en el fútbol. Y a partir de ahí podemos empezar a ver muchos otros casos, de dónde se financia, cómo se financia. La verdad es que es todo muy sombrío, y uno empieza a pensar que tal vez esto que le reclamaban los propios hinchas del Newcastle, está bien, la plata probablemente nos lleve a jugar por el título, a ser un club más importante, pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene esa plata? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Está bien que este tipo que está considerado un asesino venga y de repente nos transforme, digo, a veces en contraparte y en contraste de lo que sería positivo para el club, que es obviamente para un club una financiación de millones de dólares, te puede transformar el equipo y llevarte a ganar, bueno, lo que le pasó al Manchester City, que todavía no pudo ganar a nivel europeo, pero ganó la Liga después de cuánto tiempo. Entonces tiene una lógica deportiva, pero no siempre, me parece que no todo vale. No, y es un poco el resumen que vos decías de este príncipe, que obviamente genera polémica, que tiene muchas controversias encima, que bien lo marcabas, no solamente hubo desde encarcelamientos a críticos, intervenciones militares en países vecinos, denuncias obviamente de violaciones de derechos humanos y
también de crisis diplomáticas, hasta uno puede recordar casi una disputa con Qatar que había puesto, en la época del Mundial de Rusia 2018, había puesto en duda todo lo que podía pasar en 2022 por la situación que se vivía en el Golfo y obviamente sumado a este asesinato de Jamal Khashoggi, que lo tiene en el centro de la escena. Obviamente nunca apareció, o por lo menos nunca le apuntan a él como el autor sin material, pero la CIA, los medios británicos, los medios estadounidenses, todos empiezan a hablar y todos tienen pruebas y todos destacan alguna cuestión de relación entre el equipo de guardaespaldas, miembros de los guardaespaldas personal de MBS y la muerte de Khashoggi, y encima lo que vos marcabas, ¿no? Dentro de el consulado. Creo que este es el punto más llamativo y más crítico que le marcan a este príncipe, que tiene un palacio, una mansión en las afueras de París, que es ni más ni menos, Mati, que la residencia más cara del mundo, que también tiene un super yate, un barco gigante de 2 piscinas, una cosa como para pasar la cuarentena tranquilo, Mati. Y entre sus propiedades, y mismo dentro del yate, un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci. Un cuadro que también, convengamos que MBS está dentro de la polémica permanente en Occidente. Un Da Vinci que nunca llegó al Louvre, ni más ni menos, y que apareció en el yate del príncipe heredero. Un Da Vinci que es el Salvator Mundi, una obra atribuida con reservas a Leonardo, y que obviamente pulverizó en su momento las cifras en las casas de subastas. Nunca se conoció quién lo había comprado, pero aparece colgado en las paredes del superyate de MBS, y que podría ser el nuevo propietario del Newcastle. Va a ser el principal socio de un fondo de inversión pública. Suelen llegar, estos petrodólares suelen llegar dentro de un fondo de inversión, y sobre todo de lo que es el gobierno de cada país. Recordemos que, sobre todo, por ejemplo, en Qatar, Mati, para dar un ejemplo, sí, no existe propiedad privada, entonces es todo del Estado. Entonces, cuando hablan de un fondo de inversión, siempre es público, las empresas son públicas. Cuando Vodafone pisa Qatar o pisa territorio árabe, debe venderle el 51% de la empresa de su división Medio Oriente al gobierno de ese país. Vos nunca tenés una casa, salvo que se la alquiles o que te la dé el gobierno. O sea, al no existir la propiedad privada, y es parte de la cultura de Medio Oriente, obviamente el fondo de inversión es público, es del gobierno saudí, y llega de las arcas del príncipe y de su familia. Una compra que lleva meses fraguándose, que hay una intención del multimillonario británico que está a cargo del Newcastle de desprenderse del club, y obviamente ahí irrumpe Bin Salman, y obviamente sigue de alguna manera lo que decíamos, ¿no, Mati? Sigue la estela de familias como las de Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar y demás, todas con algún punto de contacto mayor o menor con estas protestas de las organizaciones de derechos humanos y esas denuncias permanentes que se hacen, ¿no? Otro ejemplo, en realidad, de cómo se utiliza el fútbol como propaganda para transmitir normalidad, porque un MBS cuyo gobierno está cuestionado con todo esto que ya señalábamos y que tiene tantas particularidades, y de repente usa el fútbol, como en este caso al Newcastle, como elemento para decir, bueno, miren, somos normales, somos bonitos, también podemos invertir en un equipo de fútbol, podemos ser un gobierno más de un mundo como el que tenemos. Va a llevar esto, Javi, a un duelo también importante, si se concreta como sucederá la compra, porque estamos hablando de Arabia Saudita, que es parte de un bloqueo, por ejemplo, junto a otros países del Golfo, a Qatar. Entonces ahí empiezan a jugar también un mapa político que va más allá del fútbol. Integrar a Arabia Saudita a este conglomerado nuevo de petrodólares que se adueñan del fútbol, con los Emiratos en el Manchester City, con Qatar en el Paris Saint-Germain. Bueno, tendremos también a Arabia Saudita, veremos cómo juega esto también, pero la realidad es que la plata va a estar, va a aparecer.
y seguramente el Newcastle de acá a un año tendrá un equipo mucho más competitivo y lo tendremos protagonizando el fútbol inglés. La verdad es que me parece que es una distorsión del fútbol como lo conocemos. Esto es desnaturalizar al fútbol, que de repente aparezca un jeque, compre un equipo y de repente el Newcastle es el mejor equipo de Inglaterra. Qué sé yo, Javi, o sea, yo entiendo que son las reglas del fútbol nuevo. A mí no me gusta, no me parece algo sano, pero bueno, entendemos que son las reglas con las que se juega hoy el día en fútbol. Un fútbol que, más allá de que, es que a mí me queda la sensación del fútbol, Javi, como decía Grondona, que todo pasa, ¿no? Entonces, sí, hay corrupción para darle el mundial a Rusia y a Qatar, y los mundiales se hacen igual en Rusia y en Qatar, agarran a un perejil de culpable, pero todo sigue, ¿entendés? El camino sigue y los que pagan esas coimas, bueno, la vida para ellos sigue, y finalmente se hizo el mundial en Rusia, y finalmente, está bien, tal vez me equivoco, creo que también se hará en Qatar. Entonces todo esto queda en la nada y en el fútbol todo pasa y en el fútbol siguen nutriéndose los clubes de fondos que no sabemos de dónde surgen, de hombres polémicos como Bin Salman, que son asesinos, dicho rápidamente y sin tratar de esquivarle a la palabra. Entonces me parece que el fútbol, esto que decíamos, ojalá salgamos hacia un fútbol más real, un fútbol distinto, me parece que no va a pasar, y es algo que hoy estuve pensando bastante mientras veía estos test a Messi en la liga alemana, que me puse a comparar, Javi, por ejemplo, y se hicieron más test en Alemania para asegurarse que los futbolistas no tuviesen coronavirus que en varios países a nivel mundial, ¿entendés? Entonces se hicieron 1.500, creo que fueron en Alemania, y, sí, y hay países que están por debajo de esa cifra o rozan esa cifra. Entonces, bueno, hoy tengo un día pesimista y creo que nada va a cambiar, pero sin dudas esta irrupción de los fondos árabes a mí me hacen ruido y no me gustan. Sí, sí, y obviamente que todavía falta un escollo para que este Newcastle árabe llegue finalmente a buen puerto, y lo dijimos en el inicio del episodio, no es un escollo menor, obviamente que después puede influir un poco la política y el dinero, pero en teoría, y esto más que en teoría es en la práctica, pero obviamente habrá que ver qué es lo que sucede, Bin Salman tiene que presentarse un examen confidencial de la Premier League, que se le suele realizar a futuros propietarios y directores de club, y obviamente él tendría que sentarse en esa mesa. Entre los requisitos que deben cumplirse, por ejemplo, es no tener poder de influencia en otro club. En ese caso podría tocarse indirectamente con el Sheffield United, que es del príncipe árabe Abdalá, y ahí Bin Salman podría influir en otro club, así que ahí hay un punto que empieza ya a generar cierta polémica. Después, no haber dirigido un negocio ruinoso, en principio económicamente él muestra que le sobra el dinero, pero hay un tercer punto que es no acumular condenas no saldadas, y ahí donde hace ruido esto que marcábamos de la muerte del periodista, y obviamente no tiene una condena en su país, pero que de repente no aparezca esta cuestión central, que digamos no es una cuestión menor para nada, para este príncipe, y que la Premier League ponga la lupa sobre eso. Decíamos, de los otros puntos, el único que puede llegar a tener algún tema sobre los intereses, pero en este caso después podría aclarar su relación con Abdalá, que es príncipe también de Arabia Saudita, y hay que ver qué es lo que para el Reino Unido constituye delito, independientemente de si hay condena o no en el asesinato del periodista. Este Newcastle árabe, este Newcastle que en teoría se viene, este Newcastle que muestra los euros sobre la mesa, los petrodólares sobre la mesa en tiempos de recesión mundial y en tiempos de coronavirus, iría por un argentino, Mati, y el argentino para que maneje el equipo sería nada más y nada menos que Mauricio Pochettino. Sí, Pochettino, que después de su salida del Tottenham está buscando un nuevo club. Digo, la elección de Pochettino claramente va de la mano con la ambición que tienen en
nuevo proyecto de ser protagonista, pues estamos hablando de un técnico que convirtió al Tottenham en una de las fuerzas dominantes, si bien no pudo ser campeón, un equipo importante de Inglaterra que nutrió a la selección nacional con el desarrollo de muchos jóvenes, que en algún momento fue considerado para dirigir a la selección inglesa, al Barcelona, al Real Madrid, que desde su salida del Tottenham está sin trabajo, que podría llegar al Newcastle después de junio, porque sigue activo su contrato con el Tottenham. Por eso, Pochettino hasta junio tiene vínculo con el Tottenham. Si elige otro club, no ingresaría a sus arcas casi 15 millones de euros, pero es lógico que tal vez ya lo tienen apalabrado, y Pochettino obviamente va a buscar reforzar un equipo que tiene algunos nombres interesantes, porque para mí el paraguayo Miguel Almirón es un jugador útil, pero bueno, hay que rodearlo un poco más, hay que potenciar a ese equipo, obviamente si el objetivo es ganar la Premier y empezar a competir en Europa, y hay algunos nombres en este, o sea, es como que vivimos otro mundo con el Newcastle, mientras todos hablamos de la recesión que estamos atravesando, de clubes que coquetean con la quiebra, la desaparición, que piden fondos públicos para el rescate, para poder pagarle a los empleados, mientras algunos jugadores se bajan los sueldos. Acá hablamos, Javi, de un Newcastle que a partir de los fondos árabes podría armar casi un Dream Team. Sí, hay que ver si después ese Dream Team logra posicionarse a nivel europeo. Obviamente el primer paso será empezar a hacerse fuerte en la Premier League. Recordemos y recomiendo una entrevista que publicó hoy el Diario de la Nación a Pablo Zabaleta. Cuando llegan los fondos de los Emiratos a Manchester City, empiezan a caer jugadores que no querían hacer historia en el club, que querían los euros, querían los petrodólares arriba de la mesa e irse a la casa, y eso hace que estos proyectos, Mati, suelen después demorarse un poco hasta llegar a un punto de maduración donde realmente hay jugadores que están atrás del proyecto, más allá de que les interesa el dinero, porque es parte de su trabajo, pero están atrás de hacer historia, y obviamente aparecen nombres. Están mirando con mucha atención desde Barcelona qué va a pasar con un Coutinho, por ejemplo, que empieza a aparecer en el radar de lo que es el nuevo Newcastle, y después un nombre que quizás va a ser un poco uno de los más pesados de este mercado de pases, es el de Cavani, libre del PSG, sonó en Boca, o lo quisieron hacer sonar en Boca. Me parece que si aparecen los euros del mundo árabe, no lo veo en la Bombonera, Mati. Salvo que lo llame Román, Javi. También se rumoreaba que podía firmar con el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, pero lo real es que obviamente con este poderío económico que tienen las arcas árabes, muchos jugadores van a viajar hacia Newcastle si finalmente todo se concreta. De todas maneras, es como decís vos, hay ejemplos y sobran de que invertir la plata por invertirla no te hace un equipo campeón. Hay cosas que no se compran. Más allá de que el Manchester City, por ejemplo, a ver, acá quieras un paralelismo Manchester City y PSG, ninguno de los dos pudo reinar en Europa, pero la realidad es que el Manchester City creo que hizo todo dentro de una lógica deportiva. El PSG me parece mucho más díscolo, si se puede decir de alguna manera. Lo van armando los tumos, ¿no? Entonces aparecen 200 millones, 300 millones y compramos un jugador porque nos gusta, porque nos cierra. No sé si tiene un orden deportivo. Entonces está medio armado hacia el tuntún. Me parece que lo del Manchester City después puede ganar o perder, está mejor diseñado. Lo del Málaga me gustaba mucho hasta que decidieron marcharse y dejar en ruinas al club, pero tenía algún sentido deportivo. Veremos si el Newcastle va a ser una expendedora de plata nada más, o si finalmente va a tener alguna lógica en lo deportivo. Los nombres que aparecen son en principio interesantes. Hablan de Arturo Vidal, de Edinson Cavani, como bien decías, de Gareth Bale. Es un equipo que puede llegar a ser importante con algunos nombres propios, pero de todas maneras, ¿viste? Esto que decíamos, llevar a Bale a Newcastle no te asegura nada. Y por ejemplo, hablábamos de Coutinho antes, lo mencionaste, con un jugador que parecía que en el Liverpool era una pieza fundamental. El Barcelona pagó una millonada y no rindió en ningún lado, porque no rindió ni en el Barcelona ni ahora en el Bayern Múnich. Pasa algo parecido a lo de James Rodríguez, que
tal vez en aquel Mundial de 2014 la rompió, y después quedó en el Real Madrid, que rindió menos, un poco más que Coutinho en el Barcelona seguro, pero también como son jugadores que no encuentran su lugar en el mundo, bueno, tal vez tengan alguna oportunidad como Coutinho en el Newcastle. Me parece que todo responderá Javi si tiene un sentido deportivo. Yo creo que elegir a Pochettino es una buena decisión. Después veremos a ver a quiénes pueden tentar. Y hay una realidad, Javi, por más millones de dólares que tengan los árabes, ¿cuánto sale hoy un jugador? Que era lo que hablábamos el otro día con Messi y con otros nombres. No sé cuánto sale un jugador. ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a mover? Tal vez es una oportunidad de oro del Newcastle si tiene fondo fresco para invertir, pero la realidad es que me parece que el mercado va a estar totalmente distorsionado. Entonces no sé. Es una situación difícil de analizar hoy en día. Esta incertidumbre que nos rodea en lo sanitario también, por supuesto, aqueja a lo deportivo. Sí, incertidumbre que además, más allá de este deshielo, ¿no? Este aislamiento que empieza un poco a terminarse en Europa, también puede hacer, y esto es jugar a futurología, pero puede llegar a pasar, o por lo menos nadie puede decir que no en estos momentos, que toda esta idea de que las fases vayan avanzando, se puede llegar a un momento donde realmente el mercado de pases se active, y también puede haber un rebrote en pleno mercado de pases, o un rebrote en el arranque de la temporada que vuelva a frizar y vuelva a tirar todo para atrás. Entonces, me parece que va un poco de la mano de lo que vos decías, Mati, va a estar todo un poco distorsionado. Quizás es el momento para que el Newcastle compre barato, lo desconocemos. Habrá que ver, y me parece que será clave lo que suceda las próximas semanas en Europa, y cómo todo se vaya reacomodando. Recordemos que, por ejemplo, Italia anunció esta semana que iba a reabrir, cosa que está haciendo. Obviamente que los números que aparecen hoy son de 15 días para atrás, por esta cuestión de cómo se va manejando el virus, pero hoy vuelve a repuntar en muertos Italia, ¿no? O sea, más allá de que el efecto de este lunes se verá recién en 2 semanas, claramente hay algo ahí atrás, que qué pasa si vos empezás a bajar y de repente vuelve a subir. En ese contexto, el mercado de pases lo veo un poco distorsionado, un poco apagado también, y puede ser el momento para que el Newcastle, decíamos, compre un poco más barato, o se aproveche de algunas áreas. Decía, y recomiendo leer la entrevista que le hizo hoy Cristian Grosso a Pablo Zabaleta en el Diario de la Nación, porque más allá de que cuenta la vida de Zabaleta, hace referencia y está muy ligado a la situación que puede vivir el Newcastle. Zabaleta llega al Manchester City 15 días antes, Mati, o menos, 10 días antes de que de repente compren y ejecuten la compra desde Abu Dhabi del club, inviertan 40 millones de libras por Robinho, y de repente el mismo vestuario de Manchester City empieza a ponerle, ¿viste en los lugares donde cada uno se sienta en el vestuario? En cada casillero Messi, Cristiano Ronaldo y demás. O sea, los mismos jugadores de acá vienen los mejores. No fueron ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Obviamente sí invirtió una millonada. Y otro punto a tener en cuenta, lo que decía Zabaleta, es qué pasa con estas compras tan fuertes. Es que muchas veces, pongo obviamente a Pochettino como una red de protección a esto, que quizás con otro técnico sería distinto. Recuerda a Zabaleta cuando compraban a De Bayor y entraba al vestuario con 10 cadenas de oro. Company y Zabaleta iban con el botinerito, digamos, al entrenamiento. Company y Zabaleta duraron casi una década en el club, y Company se fue al año, ¿no? Entonces, año y medio. Robinho, algo parecido, y así algunos nombres que pasaron sin pena ni gloria, y los que terminaron de alguna manera sosteniendo el proyecto Manchester City fueron o chicos que habían llegado sin tanta luz y de repente empezaron a brillar por su cuenta, o estrellitas más pensando a futuro, estrellitas más prolijas, y eso empezó a caer cuando el City también se acomodó con un Guardiola, por ejemplo, en el banco. Por eso me parece, Mati, coincido con vos, Pochettino es quizás una buena señal en esta llegada del mundo árabe a Newcastle. No va a haber, Mati, vamos a tener controversias a por mayor, polémicas, cuestiones obviamente administrativas que si llegan a avalar al príncipe árabe van a prender muchas señales de alarma en Inglaterra, y me parece, Mati, que en caso de que finalmente se concrete, va a ser el club de este mercado de pases. El príncipe será el gran protagonista de los diarios sensacionalistas
de Reino Unido. Y, digamos, para el show de Reino Unido, o sea, para el show británico, es casi ideal. Para el fútbol y para la mirada más crítica, hace mucho ruido, Mati. Me gustó esto que contaste de Zabaleta, que Zabaleta y Company se quedaron y se convirtieron en nombres importantísimos en este Manchester City moderno. En cambio, Adebayor se terminó yendo por la puerta de atrás. Hoy Adebayor juega en Paraguay, en el Olimpia, y toda esta historia que ya contamos. Y por eso te digo que no solo es la inversión, sino hacerlo con un sentido. Me parece, cuando uno tiene muchos millones calientes en el bolsillo, bueno, el primer nombre importante que aparece o la primera estrella que tenés a mano, empezás a pagar cifras astronómicas por jugadores que tal vez no lo valen. No digo que Adebayor no lo valga. Hoy atraviesa otra situación, obviamente, ya tiene otra edad y para el fútbol sudamericano es importante, pero no fue nunca lo que se esperaba de él. Y entonces el Manchester City, como ese, hizo muchas compras que no son solo propiedad del Manchester City. Es decir, tenemos casos también, incluso en el Barcelona. Digo, no es algo puntual esto de la dirección deportiva, únicamente a lo que me refiero con estos fondos de inversión. También pasa en los clubes grandes, pasa con Boca, pasa con River, pasa con Independiente, pasa con Racing, pasa con el Barcelona, ahí comprando a Chigrinsky, aquel recordado central que no funcionó con Pep Guardiola. Hay muchos casos, pero por eso digo, siempre la inversión tiene que tener un sentido deportivo. Veremos qué pasa en el Newcastle. Javi, para ir cerrando, no vamos a tener hoy un imperdible, pero sí una noticia que nos conmocionó realmente y que en el medio de esta pandemia, esta tragedia mundial, nos llamó la atención, porque hablamos de él cuando hicimos el episodio de Informe Robinson, aquel dedicado a Michael Robinson. Hablamos del Trinche Karlovich, que es un ícono, una leyenda, un mito urbano del fútbol argentino, y que fue asaltado y golpeado salvajemente. E informa el Club Atlético Argentino de Rosario que está luchando por su vida después de este asalto. La verdad, desde acá obviamente le mandamos nuestros mejores deseos al Trinche. Hay un hashtag ya en Twitter que es Fuerza Trinche, y ojalá salga adelante. Sí, 74 años para el Trinche, el ídolo de Central Córdoba, el mito, el Maradona, ¿no? Un poco desconocido. La verdad que vale la pena, decíamos, ver en aquel momento el documental que cuenta un poco su historia, y obviamente hoy la conmoción en Rosario y obviamente en gran parte del país por esta noticia. Esperemos que se mejore. El pronóstico reservado, básicamente, al querer asaltarlo, después cayó y sufrió un derrame cerebral. Así que por ahora a la espera de noticias de Santa Fe, pero una noticia que golpeó al fútbol argentino, un fútbol argentino que está en pausa, que trata de reacomodarse, y la verdad, una noticia un poco entre la inseguridad y el fútbol, los dos, un nexo que obviamente golpea, y a los fanáticos y a los no tan fanáticos, pero que conocen su historia y que se sorprendieron, ¿no? Ante esta, hay que decirlo, Mati, ante esta mala noticia, porque esta no es una noticia ni nada por el estilo, es una mala noticia, que fue el ataque, el salvaje ataque al mito, al Trinche, y esperemos que pelee por su vida y que finalmente termine en algo positivo para él y para su familia, y sea solo un mal recuerdo. De acá la fuerza y que todo vaya mejor. Esto fue un aislado distinto, un aislado en que nos centramos más allá de la agenda del día a día. Aparece en Inglaterra un nombre propio, es el del Newcastle. Aparece otro nombre propio, es el del príncipe árabe que quiere comprar al Newcastle, y empieza a romper un poco este mercado de pases que parece dormido, este mercado de pases que no sabemos en qué terminará, pero quisimos repasar un poco, ¿no? El último antojo, el último capricho árabe, en plena recesión, en plena caída del petróleo, en lo que puede ser un lavado de imagen, en lo que puede ser, sin dudas, Mati, una compra que puede traer mucha polémica. Esto fue Aislados, episodio 48.